En esta ocasión, en Borges Pensamiento, también conocido como la Posada del Pensamiento Borges, tenemos el agrado de recibir a nuestra directora, la doctora Mercedes Falconi. Mercedes ha hecho prensa escrita, radio, televisión y ha escrito muchos e importantes libros. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Patricio. Mercedes nos ha propuesto no que hagamos un programa, nos ha propuesto, inspirada en la figura de Jorge Luis Borges, que hagamos toda una serie de 8, 10 programas. ¿Cuál es la razón, Mercedes? Bueno, vamos para explicar la razón, cuál va a ser el tema del programa. A este programa, que esperamos que tenga una larga duración, lo vamos a llamar las dos culturas. Sería la cultura humanista y la cultura científica. ¿Por qué el nombre? El nombre porque yo creo que ha habido un antagonismo entre ambas culturas, digamos, entre los representantes, los intelectuales, literatos, y por otro lado los científicos. Y esto lo plantea ya en 1959 este gran científico y escritor inglés Snow, donde a través de una conferencia él deja como un hito de reflexión sobre esta dicotomía que evidentemente da una voz de alerta. Da una voz de alerta, y él habla de que muchos de los problemas que no se resuelven en la humanidad se debe justamente a esta dicotomía, a esta polarización. A que se miran como mundos separados los literatos, los humanistas, los artistas y los científicos. Y eso creo que cada uno testimoniamos en el propio país, ¿no? Donde los literatos los ven a los científicos como que no son humanistas, no tienen la sensibilidad hacia el ser humano. Que son sujetos de laboratorio. Exacto, como sujetos de laboratorio. Y en esto pone, digamos, da el testimonio Snow, porque él tuvo, como científico, como literato, tuvo la vinculación con ambos sectores, ¿no es cierto? Y entonces él vio por un lado, digamos, el desprecio de los unos hacia los otros, y a su vez concomitantemente. Si no interpreto mal lo que ha dicho Snow, que usted está recordando, los científicos les miran a los intelectuales, literatos, artistas, como reductores de cabezas. Así es, sí. Y viceversa. Y viceversa, así es. Es decir, en cambio, para los científicos, los literatos son solamente gente que ve subjetivamente la realidad, el conocimiento del ser humano dentro de una introspección. Y sin hipótesis, sin comprobación. No son capaces de entender el mundo dentro de una cuestión más científica, más objetiva y más con posibilidades de comprobación, ¿no? Usted me recordaba hace un momento que, por ejemplo, los literatos, los humanistas, no entienden la segunda ley de la termodinámica, ¿es así? Claro, y pienso, no entienden en general la ciencia, porque incluso yo pienso, he escuchado en eso decir, eso es como, la ciencia nada tiene que ver con la parte humanista, ¿no? Es decir, no entienden de cuestiones de física, de química, matemáticas, nada. Y apelan a la imaginación, exacto, a la fantasía, al mito. Así es. Aquí traigo nada más y por qué, como posada del pensamiento Borges, iniciamos este programa con esto de las dos culturas, porque a diferencia de lo que estamos hablando, que pasa tanto en los literatos como en los científicos, Borges integraba ambos mundos, ¿no? Él sí lograba integrar y integró, y en su literatura se puede... Es decir, Borges tiene inquietudes científicas y no solo inquietudes literarias. Así, y formación también científica, o sea, un gran estudioso de las matemáticas, un investigador de las ciencias, es decir, él era un hombre con una formación global, ¿no? En este sentido. Matemáticas, biología, ciencias, es decir, en general, él era un consultor de las enciclopedias, que él valoraba mucho, las anteriores enciclopedias, es decir, donde se podían formar no un poco de datos de una y otra cosa, sino en profundidad, en extensión. Que no pasa, pienso, Patricio, y en eso ahora, refiriéndome un poco como he estado yo metida en el campo de la literatura infantil y juvenil,
cuando los escritores recurren, digamos, a lo que hablábamos, la imaginación, pero la imaginación más primaria, es decir, cuyo resultado no es sino una serie de cuentos o malas versiones de cuentos de hadas, es decir, siempre los duendes, que las brujas, las hadas y ese tipo de cosas, o recurre mucho a la leyenda con el sentido de que... Identidad. La identidad, exacto, lo nuestro, lo propio, pero eso no es sino siempre con un tono de nostalgia del pasado. El había una vez, ¿no es cierto? Y yo pienso que la posibilidad de entrar en el plano científico quizás dé a los escritores el ya dejar el había una vez nostálgico y proyectar el habrá una vez, que evidentemente incluye la ciencia, la tecnología, el mundo actual que tiene, el contexto que tiene. Lo que usted me está diciendo, Mercedes, es que, por ejemplo, les dicen que el ser humano nace gracias al apareamiento de hombre y mujer en el mejor de los casos, pero que, por ejemplo, nunca explican lo que es la clonación. Claro, claro, o sea, eso ni siquiera se topa porque pasa a ser una cuestión, a veces lo asumen como una cuestión moral, o sea, entra la cuestión moral o ética y no la cuestión científica y la realidad que estamos viviendo, que a propósito sobre eso de la clonación, usted me estaba comentando antes de iniciar el... Bueno, yo le decía a Mercedes que es lamentable, por ejemplo, cómo los escritores, a menudo, los intelectuales en general, por clonación entienden reproducción a secas. Cuando en realidad, si Snow estaría aquí presente en esta fecha, o Borges estuviese acá, diría que la clonación, como enseñan varios libros, la clonación es de 3 tipos. La reproductiva, la oveja Dolly, claro, o reproducir a un ser humano, es la más copiarlo. Claro. 2, la terapéutica, a través de las células madres. Claro, y 3, la del ADN en el laboratorio, que se llama biocomponente, que es para generar, producir medicamentos, insulina, por ejemplo. Entonces, sí vemos que la literatura, por lo que usted me dice, claro, se queda mucho en estados precientíficos. Sí, sí, sí. Sin integrar ambas áreas como proponía Snow. Evidentemente, y en este caso se necesita, y es la literatura, pienso que es la psicología, la filosofía, en fin, quienes van a determinar reflexiones sobre el tema para asumir actitudes y actitudes críticas y coherentes, ¿no? sobre un tema que está ya vigente y que está sucediendo en la realidad, ¿no? Interesante propuesta, vamos a continuar, Mercedes. Yo propongo que los lectores, ya que me gusta la literatura, lean, por ejemplo, el poema de los límites de Jorge Luis Borges. ¿Qué propone usted, Mercedes? Yo propongo un libro porque es necesario irse formando en la parte científica, que se llama El poder de las ideas. Si me ayuda, porque estoy silente, si no termino de... El poder de las ideas dice que ofrece las claves para entender el siglo XXI. Es un libro que combina el conocimiento literario en alguna parte, pero sobre todo da aportes en forma de diccionario del conocimiento científico. Algo que Snow, Borges, Lem lo aplaudirían. Así es.